Muy buenos días, amables puristas. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Hoy día domingo, día del Señor, día de la resurrección de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el día de hoy, la segunda respuesta de la serie que estoy teniendo por medio de videos a el señor evangélico y apologista Efraín Valdés, quien me ha dado su autorización pues para hacer estos comentarios desde mi óptica como cristiano católico. En el día de hoy lo voy a hacer de un video suyo. Le recomiendo el canal del señor Efraín Valdés en YouTube. Se llama Respuestas Evangélicas y el video lo titula La Iglesia Católica Romana no fue fundada por Cristo. De este video voy a hacer dos partes, hoy y el próximo domingo, donde el señor Valdés centra su atención en lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias desde su óptica como evangélico. Veamos a ver qué es lo que nos quiere decir el señor Valdés. Ahí está la imagen del señor Valdés y vamos a colocar el audio. Nosotros como cristianos evangélicos, ¿cómo podemos refutar esta afirmación de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo? Bueno, pues nos vamos a ir a la historia. La historia se juzga desde la historia, como diría alguno de ellos. Entonces, ¿cómo se estudia la historia? Bueno, tenemos lo que se conocen como fuentes primarias de la historia y fuentes secundarias de la historia. Y a continuación les voy a decir lo que son las fuentes primarias de la historia. Una fuente primaria de la historia es aquella que procede de la época que se está investigando. Estas fuentes primarias son testimonios de primera mano contemporáneas a los hechos. En esto podemos encontrar leyes, tratados, memorias, censos de población, artículos de prensa, imágenes, objetos de la vida cotidiana, etc. Entonces, para nosotros y para nuestro estudio, debemos hablar de lo que son las fuentes primarias, y la Biblia es una fuente primaria de la historia. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos los testimonios de las personas que participaron en la formación de la Iglesia de Jesucristo. Bien, entonces esa es una importante declaración del señor Efraín Valdés en su video, donde dice que fuentes primarias son las que tienen que ver con el acontecimiento histórico en sí, relacionados con la época, y él, en su visión de evangélico, dice que la Biblia da a entender que la Biblia es la única fuente primaria en revelación. Yo le voy a demostrar al señor Pedro Gómez desde mi óptica como teólogo católico que existen tres fuentes primarias importantes en lo que es la base sólida de la doctrina cristiana. La primera es la iglesia que funda Jesucristo. Todos sabemos claramente que hay una cita bíblica en Mateo 16:18 donde Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Bueno, vamos a hacerlo de esa cita bíblica de lo que es este libro muy importante, que es la Concordancia Exhaustiva Strong, una obra evangélica, porque voy a utilizar solamente libros de consulta y Biblias de estudio solamente de iglesias cristianas. Esta Biblia sitúa entre el año 27 y 29 después de Cristo el ministerio Galileo de Jesús en 55 acontecimientos. Acordemos que para los que no saben, hubo un monje matemático del siglo VI llamado Dionisio el Exiguo, que hizo unos cálculos para mirar a ver cuándo había sido en tiempo atrás la fiesta de la Pascua, cuando Jesús celebra la última cena, pero después se dieron cuenta otros eruditos después en cálculos matemáticos y astrónomos que este monje católico había fallado en 3 años. Es por eso que siempre aparece las fechas como el año 27 para dar el año 30 hasta el año 30, o sea, 3 años antes. Entonces siempre con base a esto sabemos que Jesucristo empezó su ministerio público, que duró 3 años, en el año 27. Y ya en la primavera del año 29, o sea, 2 años después del ministerio público, es que la Concordancia Strong sitúa, aquí mismo lo dice, en el numeral 46, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Lugar, dice, cerca de Cesarea de Filipo, y da como referencia especialmente Mateo 16, 13 y 20, y otras citas de concordancia son Marcos 8, 27 y 30 y Lucas del 9 al 18 al 21. Entonces, la primera fuente primaria sería la fundación de la iglesia de Cristo. La segunda fuente, sabemos que cuando Jesús regresa al cielo, y nosotros nos centramos en el libro que sigue después de los evangelios, que es el libro Los Hechos de los Apóstoles, que ha sido también llamado como el testimonio de los apóstoles,
vemos que después del Espíritu Santo, Lucas, el evangelista, escritor griego, centra su atención especialmente en dos apóstoles, los dos principales apóstoles, que son los 5 o 6 primeros capítulos, son Pedro, y el resto hasta el capítulo 28 es Pablo. Pedro el apóstol a los judíos y Pedro el apóstol a los judíos, sí, y Pablo el apóstol a los gentiles o a los de la no circuncisión. En esta Biblia de estudio, porque es interesante, si usted va hasta el capítulo 28, nos damos cuenta que termina el libro con el arresto de Pablo en Roma, y hasta ahí llega. Cualquier estudioso de la Biblia se puede dar cuenta que si usted quiere averiguar cómo fue la muerte de estos dos insignes apóstoles, tiene que recurrir a otra fuente primaria, que sería la tradición cristiana, o como lo dice también el señor Efraín Valdés, lo que es la historia en sí, las pruebas arqueológicas, los documentos o otros escritos que nos pueden servir para identificar cada acontecimiento. En esta Biblia de estudio, que es una Biblia evangélica, es la Biblia de estudio Thompson, una de las Biblias más importantes, hecha por eruditos, pastores, teólogos, predicadores y pastores también de las iglesias cristianas, de diferentes maestrías, doctorados, especializaciones en Sagradas Escrituras y demás. Hay algo muy importante, porque lo estoy haciendo solamente de fuentes o de Biblias evangélicas para darle más veracidad a este video. Dice así, aquí está, bosquejo histórico, aquí hay un artículo que se llama Bosquejo histórico de los apóstoles, y nos da la referencia de cómo fue la muerte de los apóstoles, de los 12 apóstoles y más. También sabemos que Matías reemplazó a Judas, y también hasta Pablo, el otro apóstol. Y dice algo muy interesante con respecto a Simón, otro nombre, Pedro o Cefas. Dice, la tradición, ojo bien, mire cómo hasta las mismas y Biblias evangélicas o protestantes tienen en cuenta lo que es la tradición cristiana. Estuvo en Roma, donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Eso dice la tradición, porque no lo dice la Biblia. Hecho que está demostrado también por historiadores y protestantes de diferentes denominaciones. Ahora, ¿cómo fue el martirio de Saulo? Porque no lo dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28. Dice también tradición. Fue decapitado en Roma por orden de Nerón. Los mismos historiadores, tanto católicos como evangélicos, se sitúan ambos martirios, el de Pedro hacia el año 64 y el de Pablo hacia el año 67. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Esa sería la segunda fuente primaria para tener en cuenta lo que es la Iglesia de Cristo. La tercera fuente primaria sería lo que el señor Valdés habla, que es la Biblia, y en eso sabemos que es el Nuevo Testamento, el canon neotestamentario, o los libros que hablan precisamente sobre la segunda alianza. Pero también en eso hay que tener en cuenta 3 condiciones, algo muy importante. Todo estudioso de la Biblia se da cuenta que la Biblia como tal tiene 3 ciclos de formación. Primero, el acontecimiento que sucedió, por ejemplo, los evangelios que hablan de la vida, la obra de Jesús, su ministerio público, las cartas de los apóstoles y de los diferentes apóstoles, en fin. Ese sería el primer acontecimiento en sí, sobre todo lo que fue el hecho, y sobre todo si nos centramos en la vida de Jesús. Después vendría lo que es la tradición oral, porque primero los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos, empezaron a transmitir de forma oral, y después se vio la necesidad de poner por escrito para las nuevas generaciones todo lo que tiene que ver con la historia de la salvación. Y sabemos muy bien que la Biblia tiene la inspiración o el sello del Espíritu Santo. En esta otra Biblia de estudio, también muy conocida, es la Biblia Diario Vivir. Son Biblias que se consiguen solamente en librerías cristianas especializadas, o yo las he conseguido por medio de Mercado Libre. Son Biblias importadas, son Biblias costosas. Usted puede mirar a ver el tamaño. Son las principales Biblias que utilizan los pastores y los teólogos en sus sermones, en sus predicaciones, en sus seminarios de Biblia y de teología. Y hay algo muy interesante. En esta Biblia, si vamos a hablar de la tercera fuente primaria, que es precisamente el canon neotestamentario, nos dice, como tal, el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, fechada hacia el año 51. O sea que cualquier evangélico piensa que la Biblia fue escrita en el momento exacto en que sucedieron los acontecimientos, y no. El año 51 al año 33 en que muere Jesús,
evidentemente son casi 20 años. Y el último de los libros que cierra, por así decirlo, el canon neotestamentario, según esta Biblia evangélica, es el libro del Apocalipsis, que lo sitúa hacia el año 95 después de Cristo. Entonces, en conclusión, amables foristas, esas son las tres fuentes primarias. Primero, la iglesia que funda Jesús hacia el año 29, en su segundo año de ministerio público. Segundo, la tradición, tanto la tradición de la iglesia, la tradición histórica y también los relatos con que se fueron formando las primeras comunidades en esa tradición, ya lo vimos, de la Biblia evangélica, la Biblia Thompson, que tengo acá, de esta Biblia, ya la mostré, es que sitúa el martirio hacia el año 64 de Pedro y hacia el año 67 del apóstol Pablo. Y la tercera, la Biblia como tal, que es a la cual se refiere nuestro hermano Efraín Valdés, pero los 27 libros como tal tuvieron todo un proceso. Desde el año 51, la primera carta a Pablo a los tesalonicenses, hasta el año 95, incluso algunos lo sitúan, otros biblistas sitúan el Apocalipsis hacia el año 98 y otros incluso hasta el año 102. Los evangelios, que son como el centro de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están fechados, los primeros los se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, entre los años 60 y 80. Y el evangelio de Juan, que es un evangelio diferente, más teológico, está fechado hacia el año 90. Esas serían las tres fuentes primarias para tener en cuenta todo lo que es la historia de la salvación en el cristianismo. Muchas gracias, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.